Vamos a trabajar el día de hoy lo que es la función, ¿sí? La función cuadrática como modelo matemático. Recordémonos que estamos ubicados en la página 166. La función cuadrática como modelo matemático. Entonces, para poder empezar o para poder entender, les hago una pregunta de manera general. ¿Quién tienen ustedes como un modelo matemático? Si no estoy mal, eso ya se los había explicado al inicio. No lo recuerdo exactamente, ¿verdad? Pero si no, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Lo vamos a retomar. ¿Qué es un modelo matemático? ¿O quién tienen ustedes por un modelo? En términos generales, no importa lo que me respondan, ¿no? O googleen. Googleen, por favor, tienen ahí unos segundos, googleen. ¿Qué es un modelo matemático? ¿O qué es un modelo? Simplemente busquemos qué aparece en Google como concepto de modelo. Pero busquen así, concepto de modelo. O sea, ¿qué quiere decir eso en la palabra? ¿Qué quiere dar a entender? Bueno, entonces chequemos por acá. Mira. Según el diccionario nos dice que modelo es una cosa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida, copiada. Persona que se merece ser imitada por sus buenas cualidades. Un modelo. Pero aquí estamos hablando de un, como quien decir, un modelo, un ejemplo. Incluso aquí hay sinónimos. Miren, patrón, dechado, guía, pauta, muestra, regla, ejemplo, ejemplar. Ahora bien, a lo que nosotros nos vamos a enfocar son a estos, miren. ¿Sí? A un patrón de una regla. Solo que estamos hablando de un patrón de una secuencia, ¿verdad? No de un patrón de una jerarquía. ¿Sí? Veamos entonces que es un modelo matemático. Para que entendamos entonces. Miren, en ciencias aplicadas y en tecnología, un modelo matemático es uno de los tipos de modelos científicos que emplea algún tipo de formulismo matemático. Veamos acá si hay una definición un poco menos extensa, ¿verdad? Veamos acá. El modelo matemático describe teóricamente un objeto que existe fuera del campo de las matemáticas. Las previsiones del tiempo y los pronósticos económicos, por ejemplo, están basados en modelos matemáticos. Su éxito o fracaso depende de la precisión con la que se construya esta representación numérica, la fidelidad con la que se concreticen hechos y situaciones naturales que forma de variables relacionadas entre sí. Bueno, entonces veamos pues. Un modelo matemático, en pocas palabras, es algo que va a representar un fenómeno en particular, ¿sí? Y cuando nosotros estamos graficando, ¿sí? Una ecuación cuadrática en particular, sea cual sea esa ecuación, estamos trabajando en lo que es un modelo matemático. Solo que una función cuadrática cualquiera, ¿sí? Chequemos por acá nuestro texto. Una función cuadrática cualquiera simplemente va a representar una relación entre números. Pero ¿qué pasa cuando ya le damos significado a esos números? O cuando ya le damos una representación, llamémoslo así. Veamos por acá. Si se recuerdan las funciones anteriores, las funciones lineales, obviamente su representación, o sea, el modelo lineal representaba cantidades que iban a ir aumentando de forma constante, ¿verdad? Entonces, chequemos por acá. Las gráficas que ustedes trabajaron el día de ayer, vamos a ver dónde están. Creo que son estas de acá. Miren. Estas gráficas de acá son parábolas, ¿verdad? O sea, son de funciones cuadráticas. Independientemente cómo les iban a quedar al momento de graficar, iban a representar una parábola.
Eso ya estamos claros. Incluso hay técnicas para poder representar esas parábolas. Ya, creo que estamos ahí. Ahora, como les decía, ¿qué pasa cuando yo ya le doy significado a esas cantidades? O sea, cuando ya comparo dos cantidades en sí. Entonces, veamos esto de acá. Dice, veamos otro problema, de los ejemplos mejor, para que ustedes lo vean y resolvamos uno de una vez. Chequemos acá, dice, una pelota de béisbol es golpeada por un bateador, de forma que la altura h que alcanza cada instante de tiempo viene dada por la función h de t igual a menos t al cuadrado más 20t. Pues veamos por acá. Entonces tenemos nuestra función, donde nos dice que la altura, ¿sí? h de t va a estar dada por menos t al cuadrado más 20t. Acá está, ¿eh? Si se dan cuenta, miren, acá ya nos está diciendo un fenómeno o algo que ocurre normalmente, no normalmente, ¿verdad? Porque no hay partidos a cada rato, ¿verdad? Pero es algo que se puede decir que es común en un país que no es el nuestro, obviamente, en donde este deporte, pues, se practica muy a menudo, ¿verdad? Entonces, miren, pues, ese fenómeno del hecho de que la pelota es golpeada y tiene un recorrido está dada por una función, ¿verdad? De algo, por ejemplo, acá está el bat. Y el bat la golpea y se mueve en cierta trayectoria, ¿verdad? O sea, ese fenómeno está definido por esta función que tenemos acá. ¿Sí? Ahora la pregunta nos dice, encuentre la altura de la pelota a los 5 segundos de lanzamiento, así como la altura máxima que alcanza y en qué tiempo. Mire, solo eso nos dice el problema. No hay nada más. Ahora está en nosotros identificar qué representa cada cosa. Entonces, en primer lugar, lo que tengo que hacer es imaginarme rápidamente con las características que tenga la gráfica, qué forma va a tener la gráfica. Porque entonces a partir de qué forma, entonces yo ya puedo deducir ciertas cosas. Característica número 1, me doy cuenta que el signo que acompaña a mi t cuadrado es negativo. Entonces rápidamente me voy a dar cuenta que esto va a abrir hacia abajo. Ya va a ser así. Independientemente en qué lado, ¿verdad? Porque ahorita no puedo predecir qué lado va a ser. En primer lugar, ¿por qué? Porque no he hecho ningún cálculo, ¿verdad? Entonces solo sé que va a ir hacia abajo. Entonces, cuando ya sé que va hacia abajo, rápidamente puedo asimilar esto de que la altura máxima, ¿qué va a ser entonces? El vértice. ¿Y dónde hay una regla que diga eso? Pues no existe. Simplemente es de que tiene que quedar en mí, en este caso, y en el caso de ustedes, en cada uno de ustedes, cómo interpretan la lectura, ¿verdad? ¿Y cómo voy a interpretar la lectura y cómo le voy a poder dar respuesta? Pues teniendo en cuenta que haya leído lo que yo ya les indiqué que lea y que los resúmenes pues hayan hecho, pues, que han hecho, pues los hagan con lecturas propias, pues, o sea, que no sean pasados nada más para cumplir, porque si no, no van a poder solucionar esto, ¿verdad? Entonces, veamos, ya con esto ya tengo el indicio de que para solucionar este problema, ¿qué necesito? Necesito hallar el vértice, porque no es necesario hallar todos, sino que cada problema me va a decir qué situación. Necesito hallar el vértice. ¿Y qué otro? Y tengo que evaluar h de sí. Ya está. Y ya tengo detectado qué tengo que hacer. Entonces venimos y pasamos entonces a nuestro pizarrón, ¿verdad? Entonces vamos a borrar esto de acá. Entonces ya sé que tengo que hallar lo que es el vértice. ¿Sí? ¿Y cuál es la fórmula para hallar el vértice? Entonces la fórmula para hallar el vértice está definida por el vértice. Recuérdense, eso está en su libro. Si quieren revisar, está en la página 164 lo que es el vértice. Incluso vimos ayer, hicimos ejemplos el día de ayer. Entonces tenemos aquí menos b dividido 2a
Solo que ahora, como ya estamos trabajando problemas, ya queda en nosotros interpretar la lectura y traducirla. ¿Y cuál es la forma más fácil de interpretar y traducir? Pues practicando, ¿verdad? Practicando para poder diferenciar un término de otro. Entonces tengo que hallar el vértice. Ahí está. Entonces, ¿cuánto será el vértice? El vértice va a ser igual entonces a, tenemos aquí el vértice, sería igual a, entonces tenemos menos b al cuadrado, si se dan cuenta el valor de menos b, en este caso sería ¿qué? 20. Acá tenemos el 20. ¿Sí? No lo coloco en paréntesis porque no es negativo, entonces no necesito cambiar ningún signo, ¿verdad? Multiplicado por 2, es este 2 que está acá, por a. Y ya en este caso, pues como no hay, se sobreentiende que es 1, ¿verdad? Solo que en este caso es menos 1, ¿sí? Por el signo, coma. De nuevo menos b, ¿sí? Acá sí lo coloco en paréntesis por cuestiones al el cuadrado nada más, solo por eso, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos 20 elevado al cuadrado, ¿verdad? Dividido 4 multiplicado por a, solo que en este caso a vale 1. Y a eso le vamos a sumar el valor de c, y el valor de c no existe, porque aquí no hay un término independiente. Miren acá, nos dejaron vendidos, dijeron por ahí, ¿sí? Que no hay un número independiente, o sea, cual sea el número, ¿verdad? Entonces no hay. Entonces, ¿qué pasa cuando le sumo nada a una cantidad? Pues no va a variar, ¿verdad? Nos quedaría así. Por lo tanto, el vértice sería igual entonces a. Tendríamos acá menos 20 dividido menos 2. Aquí ya estoy realizando las operaciones. Y esto sería igual a, oh, perdón, coma. Tendríamos acá menos. ¿Cuánto es 20 elevado al cuadrado, jóvenes? Recuérdense que es multiplicar 20 dos veces y eso sería 400. Entonces aquí tendríamos 400. Lo dejo en paréntesis todavía para que no nos confundamos con los signos. Tenemos más por menos, sería menos. Tendríamos aquí menos 4. Pues acá el vértice nos quedaría menos entre menos, da más, ¿verdad? 20 dividido 2 es 10. Menos entre menos sería más. 400 dividido 4, ¿cuánto sería? 100. Ahí está. Entonces ya tengo el vértice. ¿Y qué pasa con el vértice? Sabíamos que la gráfica iba a tener esta forma, ¿verdad? Entonces lo que ya sé es de que va a tener su punto máximo, o sea, coordenadas 10. Pero vamos a realizarla más estética nuestra gráfica, ¿verdad? Para que interpretemos bien. Aunque esta respuesta la podemos dar sin necesidad de graficarla. Pero para que se vea mejor la vamos a graficar. Entonces chequemos lo siguiente, veamos el vértice. Va. Recuérdense de una de las cosas importantes de las funciones. Eso está en las páginas anteriores a estas, ¿verdad? Donde están las definiciones. Donde nos dice que una función, ¿sí? Va a ser la relación entre dos cantidades, dos conjuntos de cantidades, donde una va a ser una variable dependiente y otra va a ser una variable independiente, ¿sí? Donde en este caso la variable dependiente es la altura. ¿Por qué? Porque la altura va a depender del tiempo que va a transcurrir, ¿verdad? O sea, entre más tiempo va a tardar, ¿sí? Porque acá el tiempo es nuestra variable, que es lo que nos indica acá, ¿ven? El tiempo, ¿sí? O sea, el tiempo. Incluso acá me dice la altura máxima que alcanza y en qué tiempo. O sea, y como está definida la ecuación, entonces está más fácil todavía, porque ya sabemos que la variable dependiente va a ser h y la independiente va a ser t. Entonces, obviamente, si lo traducimos a x y y, nos damos cuenta de que entonces la h sería la y la x estaría representando la t, ¿verdad? Y en la gráfica, el plano cartesiano, tenemos que el plano vertical va a ser la y el plano horizontal va a ser la x. Entonces quiere decir de que este va a ser el valor de x y este va a ser el valor de y. O sea, va a ser el que va a estar ubicado vertical. Entonces, como este 100 es el valor de y este 100 a la vez está representando h, que es la altura, entonces puedo decir de que la altura máxima, ¿a cuánto va a ser igual? A 100. ¿Ven?
Y ahí está la respuesta, ¿no? La otra pregunta que teníamos, después vamos a hacer la gráfica, no se preocupen ustedes por eso, solo les estoy indicando de todas las formas que posiblemente para que ustedes puedan resolver cualquier problema, ¿verdad? O sea, porque no todos son iguales, sino que yo tengo que aprender a diferenciar qué me están preguntando. Entonces la otra pregunta es, ¿qué altura va a llevar a los 5 segundos? Entonces, como ya tengo definido que en 10 segundos va tan a 100, entonces por lógica voy a saber de que va a recorrer o va a ser una altura menor. Entonces chequemos si es cierto. Entonces, para checar si es cierto, lo que hacemos es sustituir ht por h5. Entonces aquí nos quedaría menos t, solo que ahora el t, ¿cuánto vale? 5 al cuadrado. Dense cuenta de esto. Más 20 multiplicado por 5. 20 multiplicado por 5. Entonces h de 5 nos quedaría igual a menos acá 25. Más 20 por 5 sería igual a 100. Por lo tanto, ¿esto cuánto sería igual entonces? Menos 25 más 100, 75. ¿Ya que está bien? Entonces quiere decir la otra respuesta, entonces tendríamos respuesta. Ya tengo solucionado el problema, ¿me? O sea que no siempre es necesario graficar, sino ahí sí va a depender de la habilidad que yo tenga de interpretación de los datos. ¿Y cómo hallo esa habilidad? Practicando, practicando, estudiando, leyendo. La respuesta. Tenemos con respuesta 1, tenemos a los 5 minutos o 5 segundos decía, no recuerdo. Chequemos por favor. Ah, sí, 5 segundos. A los 5 segundos, la altura de la pelota será de 75 metros. Y la altura máxima será de 100 metros. Ya está el problema solucionado. No sé si hay alguna duda por el momento. O si quieren checar la gráfica para ver cómo queda. Y para ver si es cierto todo lo que hicimos también. Bueno, porque recordemos que a veces en la gráfica se nos aclaran mejor las ideas. Entonces veamos la gráfica. Vamos a pasar a la gráfica. Aquí ya sabemos qué respuesta nos va a dar, ¿verdad? Entonces simplemente sería de... Solo que la gráfica que en este caso, la gráfica que voy a colocar va a ser esta, miren, menos t al cuadrado más 20t. Como tenemos nuestro gestor de dibujo, pues simplemente es de ingresar los valores. Solo que la gráfica va a estar, me corrigen por favor, chequen esto. Así, ¿verdad? Para que el programa me lo reconozca. Entonces lo ingresamos y tendríamos acá menos x al cuadrado, ¿sí? Más, o era menos. Vamos a checar. Más 20t. Perdón. Y acá está, miren la gráfica. Y si vamos a ver el punto máximo, miren, que es el vértice, era lo que yo les decía, miren. O sea, cuando ya tengan la teoría bien fundamentada, ya ustedes se pueden imaginar las gráficas. Entonces, eso fue lo que ocurrió en mi caso, ¿verdad? Y es lo que ustedes pueden llegar a tener algún día la capacidad de poder relacionar eso. ¿Y cómo? Pues practicando. Entonces, veamos el vértice. Miren, acá está. 10-100, que es el que nos dio matemáticamente acá, ¿no? 10-100. Entonces, chicos, no sé si hay alguna pregunta, alguna observación, alguna duda. Entonces, quiere decir de que todos los demás problemas se resuelven de la misma manera. No la misma lógica, porque no le van a preguntar lo mismo, sino ahí ya quedaría el reto para cada quien interpretar qué le van a pedir. Por ejemplo, acá mire, encuentra dos números cuya adición sea 10 y que su producto sea máximo. Ten en cuenta que si uno de los números es X, el otro será 10 menos X, para que sumen 10. Es lógica. ¿Cómo van a armar este número? El producto sea máximo. Ten en cuenta que si uno de los números es X, miren, un número de X, el otro número ¿cuánto es? Aquí está, mire, X. Ay, perdón.
Miren, ahí está. Ahí podría ser, ¿eh? No sé si estamos entendiendo. Y dice que este número tiene que ser máximo, ¿verdad? Entonces esto lo puedo igualar a cero. Y podría realizar la multiplicación acá, que me quedaría 10x menos x al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí sí ya viene la capacidad de cada quien para ir planteando los problemas. Acá, mire, el terreno del abuelo Jorge tiene 1 metro más en su largo que en su ancho. ¿Eh? Largo, ancho. Si lo dejamos en función a x, vamos a decir que x va a ser el largo. Pero nos está diciendo que ¿qué? Tiene 1 metro más de largo que de ancho. Entonces quiere decir de que el ancho, si lo dejamos en relación en esto, va a ser igual a x menos 1. Y aquí nos dice si el área del terreno es 600. Entonces yo sé de que x multiplicado por x menos 1, ¿a cuánto va a ser igual? A 600. Ya está. Y aquí sí pide gráfico, miren, entonces quiere decir que hay que graficar esto. Lo que queda en el reto es determinar usted las dimensiones que van a ser. Si van a ser X o van a ser Y. Eso ya dependería de usted. ¿Sí? Entonces, esta parte sí ya es de mucho razonamiento. Toda la parte mecánica que se pudo haber dado, pues es lo que yo les di el día de ayer, ¿verdad? Que es cómo se grafican y ese tipo de principios. Ahora, el razonamiento de las gráficas sí ya va a depender de cómo ustedes lo interpreten. Entonces, no sé si hay alguna pregunta por el momento. Por favor, no hay ninguna duda. Entonces pasamos a la comprobación de asistencia, por favor, jóvenes. Solo les pido que activen las cámaras. Entonces, sin mucha lectura, jóvenes, les pido también, por favor, que lean bien los conceptos de funciones para que sepan relacionar con las cantidades que se están evaluando en un problema en específico. La dificultad quizás podría ser esa, ¿sí? En la interpretación nada más, en la traducción de... Vamos a colocar acá. En la traducción de esto a esto. Tal vez ahí sí puede estar la dificultad, pero media vez tengamos bien empapados el concepto, créanme que se les va a hacer muy fácil. Entonces nos vemos el día de mañana. El día de hoy se va a trabajar lo que es la página 167. Ya está. Eso sería todo. No sé si hay alguna otra pregunta. No, bueno, entonces nos vemos el día de mañana, jóvenes. Se cuidan bastante. Feliz día.